Bien, pues bienvenidos a esta nueva clase. Como les había comentado anteriormente, la clase de hoy vamos a estar haciendo un repaso. Pues tómate algo calientito para que no te me enfríes. Ok, bienvenidos. Entonces vamos a estar haciendo un pequeño repaso de lo que hasta el día de hoy hemos aprendido, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a platicar todo lo que hemos estado viendo durante estos días. De hecho, el día de hoy la clase va a ser un poquito, creo yo, más ligera, porque todo lo que llevamos a comentar el día de hoy creo que ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto. Entonces, simplemente vamos a retomar, vamos a fortalecer y a dar nuestros motores para estar listos para desarrollar nuestro lenguaje, ¿vale? Bien, lo primero que vimos cuando recién iniciamos las clases fue la diferencia que existe en la cuestión de la pronunciación en español y la pronunciación en inglés. Y la gran mayoría de la diferencia proviene de las vocales, ¿cierto? Bien. Cuando nosotros estamos hablando de la pronunciación en inglés, hablamos de que muchas veces la pronunciación o las reglas de pronunciación que tenemos varían, no son, digamos, estáticas o fijas como en el español, porque las raíces del idioma inglés están diversificadas, es decir, tienen más raíces que el idioma castellano, que realmente proviene casi directamente del latín, aunque ha adquirido muchas otras palabras por ejemplo, del árabe, o también adquirió palabras de cuando ya llegó acá a México, América Latina, pues de los idiomas nativos, ¿no? Pero la base de las reglas, tanto de fonética como de gramática, vienen directamente de una sola raíz que es el latín. Por lo tanto, pues todas estas reglas son fijas, son eh, permanentes, no así con el inglés, porque el inglés tiene las raíces que tiene están siendo diversificadas, son diversificadas con tanto el latín como los idiomas anglosajones, incluso los daneses o los germánicos. Y como habíamos dicho anteriormente, el mismo Shakespeare inventó muchísimas palabras. Posteriormente los monjes también hicieron su aportación al idioma. Por lo tanto, las palabras en inglés tienen muchas raíces y por estas muchas raíces las reglas de pronunciación y de gramática no siempre son las mismas. Entonces hay esta diversificación, por lo tanto, de pronto me voy a encontrar que una palabra o una vocal, sobre todo las vocales, en una palabra suenan de un modo y en la siguiente palabra suenan completamente diferentes. Eso es lo que normalmente confunde a muchos estudiantes que somos de habla hispana y pues no comprendemos por qué está saltando de un lado a otro la pronunciación. Y bueno, pues para eso les explicaba, no hay que quebrarse demasiado la cabeza. La forma como podemos aprender la pronunciación del inglés es por medio, por un lado, de repetición de las palabras y por el otro lado de asociación. Es decir, palabras semejantes tienen un sonido semejante. Entonces, cuando yo me aprendo una palabra, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Sí? Aquí estamos viendo la pantalla. Yo me voy a aprender esta palabra. Por ejemplo, la palabra, déjame aumentar el tamaño de la letra. Ok, ahí está. La palabra, esa la hemos escuchado muchas veces, ¿sí? La palabra table. Table, ¿sí? La hemos escuchado. Ya más o menos sabemos cómo se pronuncia. Table. Pero entonces yo quiero saber cómo se pronuncia esta palabra. ¿Alguien me puede decir cómo creen que se pronuncia esta palabra? En español, cable. ¿Y en inglés? No sé. A ver, Desconozco. la regla que acabamos de ver es que palabras semejantes
tienen una pronunciación. Semejante. Sí, entonces la anterior, decimos que se pronuncia table. Table. ¿Cómo crees que se pronuncia la siguiente? Cable. Cable, exactamente. Cable, ¿sí? Y esta, Marble. marble, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ver la asociación de las palabras o la similitud de las palabras entre sí, nos damos cuenta que posiblemente provienen de la misma raíz, ¿sí? Ujú. Sí. Mm. ¿Cómo se pronuncia la primera palabra? Care. Car. Segunda, Bear. bar. Tercera, Yard. yard. Vemos similitudes en las palabras, por lo tanto, la pronunciación también debe ser similar. Entonces, de ahí vamos a partir, en cuanto a la pronunciación, de las palabras que desconocemos o que nunca antes la había visto. Sin embargo, se parece a esta otra palabra que sí había visto, por lo tanto, la pronunciación va a tender a ser semejante. En último de los casos, si me llegara a equivocar, pues no pasa nada. Simplemente vamos a corregir posteriormente, ¿no? Entonces, dijimos que las reglas de pronunciación en inglés se va a basar en dos cosas, en la similitud de las palabras, ¿sí? Y en la repetición de los grupos de palabras. Por lo tanto, para que yo me aprenda cómo se pronuncian las palabras, lo que va a ser necesario es que esté pronunciando diferentes grupos de palabras. Y poco a poco, sin darme cuenta, cómo el mismo cerebro va a... ¿Cómo ajustarlo? exactamente, el cerebro tiene la capacidad de aprender cualquier idioma sin ningún maestro. Sí, El sí, cerebro por sí mismo tiene la capacidad de aprender cualquier idioma. Entonces, si yo estoy repitiendo palabras similares como las que les mandé en los primeros 2 videos, ¿sí? ¿Se acuerdan? 2, 3 videos. sí. Estoy constantemente repitiendo esas palabras, poco a poco mi cerebro va a empezar a ajustar justamente y va a empezar a rellenar sin darme cuenta ni cómo ni por qué. Ni siquiera, ¿cómo te digo? Si ni siquiera... Tenerlo estudiado, pues. Sí, no, sin ni Sí. siquiera tener siquiera conciencia, pues, de lo que Sí. estoy haciendo. ¿Por qué lo sabes? No sé. Sí, de hecho, sí. ¿Por qué lo sabes? No tengo idea por qué, pero pues como que así suena porque el cerebro rellena esas partes de una manera automática, ¿sí? Okay. Entonces, es por eso es que es importante que estemos repitiendo y verbalizando, y sobre todo haciendo eso. Ahorita al principio que estamos trabajando, esos videos de pronunciación va a ser necesario que los estemos repitiendo para que poco a poco estemos desarrollando esa habilidad de hablar, ¿sí? Entonces, también decía que las vocales son lo más importante de la pronunciación, aunque sí hay algunas cuestiones de las consonantes, ¿sí? De las consonantes en cuanto a pronunciación, las vocales son las más importantes y ahorita vamos a checar cuáles son estos sonidos y por qué. Habíamos dicho que las vocales tienen 2 tipos de sonidos. Uno que es un sonido largo. Ajá. Y otro que es un sonido corto. ¿Sí? Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las clases grabadas y volver a repetirlas, habrán revisado que ya habíamos hablado de esta situación, del sonido largo y sonido corto. ¿Cómo les explicaba? No significa que las vocales tengan 2 sonidos. De hecho, algunas tienen 5 o 6 sonidos, ¿sí? Pero, ¿a qué voy con estos 2 tipos de sonidos? El tipo de sonido es cómo se manifiesta dentro de la palabra. Sonido largo de las vocales, yo te lo podría decir más o menos que se refiere a su propio nombre, obvio su propio nombre en inglés. Esta, por ejemplo, en inglés se llama, esta se llama A, ¿sí? Entonces, este sonido A
podríamos decir que es el que representa su sonido largo, ¿sí? Sonido largo, A, ¿sí? Y lo encontramos en palabras como Any. Amy, ¿sí? O AIDS, ¿sí? Estas son las siglas del SIDA. Amy, AIDS, ¿sí? Ahí encontramos este sonido largo. Sonido corto, les decía, sonido corto son varios, pero todos estos sonidos cortos son parecidos al sonido que nosotros le damos en español. Son varios, los vimos en el primer video que les mandé de pronunciación, ¿se acuerdan? Sí. Uno de ellos era el sonido O. Otro de ellos era el sonido E. Otro era el sonido O. ¿Sí? Dices, y otro más es el sonido schwa. ¿Se acuerdan del sonido schwa? Lo vimos en el tercer, que es un sonidito así como que. Uh. Ok, entonces aquí te van los sonidos cortos de esta letra. O, E, O. Oh, rayos, es que están muy difíciles. Sí, tal vez no estamos acostumbrados a escucharlos, pero si se dan cuenta, todos son parecidos a la A en español. Poquito diferentes, pero tienen una similitud, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? En la palabra car. Car. En esa palabra car, ¿sí? Encontramos un sonido que es el sonido O, ¿sí? Por ejemplo, encontramos el sonido met. Perdón. Ok. Ajá, ahí está. Met. Met. ¿Sí? Met. ¿Ok? Esta diferencia de sonidos. Car, met. Car, met. Ok, no son iguales, pero ambos se parecen al sonido que yo hago en español. Ah, car, mat. Lo peor que me puede pasar es que los diga así. Car, mat. ¿Sí? Y ahí es donde viene nuestro acento latino. Y cuando hay comunicación, lo podemos lograr. No pasa nada que yo esté manejando ese acento. ¿Sí? Aquí, ¿para qué me va a importar? Pues para reconocer que existen estos sonidos, porque a veces viene el americano y habla con nosotros y decimos, ¿qué dijo? No lo entendí. ¿Por qué? Porque el cerebro solo reconoce lo que ya alguna vez ha escuchado o lo que alguna vez ha visto, ¿sí? Entonces, aunque lo esté escuchando y no sea difícil, mi cerebro se va a bloquear y va a decir, no sé, me va a dar un calambre en el cerebro y digo, ¿sí? Entonces, les contaba a algunos de mis alumnos algunos casos muy interesantes. Llega, por ejemplo, un americano, por ejemplo, los que viven allá en Cabo San Lucas pueden entender, a la Plaza Puerto Paraíso. Llega un americano, pues ya ven que siempre está lleno de americanos ahí, y está un chico de mantenimiento arreglando no sé qué cosa, pero ahí está agachado arreglando algo, y de hecho era un señor. Y llega este americano y le dice, disculpe, ¿qué hora es? Se levantó este señor y comenta, todo aterrado, dice, no sé inglés, yo no sé inglés, no sé, perdón, no sé inglés. Y le estaba hablando en español. Le estaba hablando en español. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Le dio un calambre en el cerebro y no pudo reconocer sus propias palabras. ¿Por qué no las pudo reconocer? ¿Sí? No pudo reconocer las propias palabras porque estaba, no, el acento que escuchó no lo reconoció. Entonces, se bloqueó completamente. ¿Sí? A ver, permítame un momento. Sí, creo que Dice, alguien se quiere conectar. Erika intenta conectarse en el grupo, no puede. ¿Podemos ayudarle? A ver, déjame checar. Vamos a ver qué es lo que pasa con Erika. ¿Sí? Segundito. Ah, ok, ok.
Ok, déjenme un segundito. Déjenme Claro, poder apoyar a esta chica. Voy a cambiar la pantalla para poder hacer un movimiento aquí. sí. Para poder hacer un movimiento aquí y poder apoyarla. Segundo. Ok. Bueno, hasta ahorita vamos, ayúdenme a comentar cómo vamos, qué vamos entendiendo otra vez después de la primera clase, porque acuérdense que esto fue la primera clase. Sí. Esta fue la primerita. No, pues yo siempre he dicho, es como descubrir el hilo negro del inglés. Sí, Sí, le vamos agarrando y perdiendo el miedo, ¿no? Sobre y todas yo, por las cosas. ejemplo, con la descripción de hoy, me voy dando cuenta de que ya solamente es tener como el vocabulario, porque ya la estructura ya está. Exacto. De hecho, así es. Sí, Por eso es que siempre les digo, de verdad, saber inglés es muy fácil. Y yo sé que muchos dicen, no, es que pues usted ya ya, sabe, por eso es que dice que está fácil. porque ya nació usted. Pero lo que yo les digo, por ejemplo, yo no sé andar en bicicleta. Yo no sé, nunca aprendí. Me dio miedo Sí, en claro. su momento y ahorita ya soy muy vieja como para aguantarse a porrazos. Ay, ¿Sí? Entonces, pero me doy cuenta que es muy fácil. Realmente andar en bicicleta es muy fácil. Es tener coordinación, equilibrio y dirección. Es muy fácil. Yo no sé, pero alcanzo a darme cuenta que es fácil. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, aprender inglés es muy fácil. Entiendo que de pronto parezca que no lo es porque no lo alcanzo a ver toda la dimensión de lo que significa. Pero ahorita ya comentándolos con ustedes, ver, es la pronunciación. Primero es olvidarnos de cómo se pronuncia en español y enfocarnos en la pronunciación en inglés. La segunda parte es olvidarnos de cómo se estructura en español y empezar a estructurar en inglés. ¿Sí? Y la claro. estructura en inglés es sencilla. Es el sujeto, el verbo auxiliar, el verbo activo y el complemento. Tan, tan. ¿Sí? Pero tengo que saber cuáles son los verbos auxiliares. Pues sí, los Sí, tengo que saber y me tengo que aprender esas reglas de la misma manera como te aprendiste las reglas y cómo se hacía tu trabajo cuando llegaste la primera vez. La primera vez que llegaste a tu trabajo, tuviste que aprenderte las reglas de cómo se desarrollaba tu trabajo. Entonces, de la misma manera, tú te vas a aprender las reglas de los verbos auxiliares. Y ya todo lo demás que sigue es aprenderse el vocabulario y empezar a pegar palabras. ¿Verdad que es súper fácil el inglés? facilísimo. Es súper fácil. Ah, ¿se ocupa trabajo? Sí. Claro que se ocupa Claro, trabajo. ¿Sí? Se claro. ocupa estar, sobre todo, más que trabajo, se ocupa el enfoque. Sí, Necesitas estar enfocado, porque si tú le das el enfoque, aunque le des poco trabajo, entre comillas, pero tu enfoque está en el inglés, todo el tiempo vas a estar aprendiendo sin darte ni siquiera cuenta. ¿Sí? Es como cuando tú decides comprar un carro. Voy a comprar un carro. ¿Cuál carro quiero? No sé, quiero, ya se decides, quiero un Mazda. Chirrión, ¿y cuál es ese? Pues, a ver, ya empiezas a ver y revisas y todo, y ves el carro Mazda. Anda, ok. Y de ahí te vas a tu casa. Y en el camino, madre mía, yo no sé dónde aparecieron tantos carros Mazda. Antes no estaban ahí, es ¿cierto? cierto. Sí, Antes no estaban ahí. Y sí. ahora cuando voy camino, ahora todo el mundo tiene un Ahora Mazda. todos tienen. Ahora todos tienen Mazda, ¿sí? Pero realmente siempre estuvieron ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Ahora me enfoque. mi enfoque ahora está en esos autos y empiezo a ver la diferencia, empiezo a ver el rendimiento, empiezo a ver muchas otras cosas que antes nunca me había dado cuenta. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con el inglés. No es que necesites matarte estudiando y estudiando. No, necesitas mantener el enfoque. Te voy a platicar lo que yo hacía cuando era adolescente con mi hermano. A lo mejor por eso en algún momento se me dio la posibilidad de estudiar inglés de esta manera, porque como que mi enfoque de alguna manera estuvo ahí. Yo jugaba con mi hermano a, a, a inventar las canciones o a traducir las canciones, pero del español al inglés. Mm, ¿Sí?
pero como a manera de broma y quería que cuadraran y que acomodaran, ¿no? Sabía que no era la traducción exacta ni la manera correcta de hacerlo, pero lo quería hacer, era un juego. Por Sí, ejemplo, las canciones estas de Juan Gabriel, la de Siempre en mi mente. forever in my me. Yo decía, tú estás siempre en mi mente, ¿sí? Pienso en ti, amor, a cada instante. ¿De acuerdo? Ok, entonces yo agarraba y decía, you are always on my mind. Ándale, ahí está, ya lo pegué, ya está. Y le seguía, y a veces me costaba muchísimo trabajo lograr cuadrarlas. De hecho, por ahí en YouTube hay una maestra que subió un video con sus alumnos cantando La Chona. La Chona en inglés, ¿sí? Y se me hizo muy divertido porque efectivamente de eso se trata, es mantener el enfoque. Por eso es que a veces el estudio tiene que ser divertido. Pero tú tienes el control del estudio, tú puedes estudiar. ¿En qué momento? En el momento que quieras. Vas a tu casa, vas a todos lados y dices, ¿cómo se dirá esto en inglés? A ver, cómo se dice, no sé, me tomé una botella de vino, ¿cómo se dirá eso en inglés? ¿Sí? Y a lo mejor vas y le preguntas al compañero o le mandas un mensaje a la maestra o lo metes en el Google, lo qué sé yo. Y fue como un jueguito. Sí. ¿Cómo se dirá? Pero mantuviste tu Pero ya enfoque. sabes. Mantuviste tu enfoque, por lo tanto, eso te va ayudando. Tu cerebro va a ir rellenando las otras partes, las que no te dan cuenta. Tenemos una máquina maravillosa acá arriba. ¿Sí? Vamos a darle chamba en lugar de estar viendo los chismes de la colonia. Ya sé. Más ahorita. Todo el mundo tenemos el chat de la colonia. Dice, ¡oh, Dios mío! Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, vamos a darle chamba aquí a esta máquina maravillosa que tenemos acá arriba, ¿vale? Entonces, continuamos con esto que estamos platicando, ¿sí? Decimos, tenemos en las vocales un sonido largo y un sonido corto, ¿sí? Y que decimos que las vocales, el sonido largo específicamente es su propio nombre, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Vamos buscando este sonido largo. Esta letra se llama I en inglés, por lo tanto su sonido es este I, y lo vemos cuando decimos be o need, ¿cierto? Sí. Su sonido corto, entre otra cosa, más o menos es el sonido schwa, ¿se acuerdan cómo es el sonido schwa? Pero también es ¿sí? Entonces digo be, ¿sí? O digo Red. red, ¿sí? ¿Ok? Se parece al español. Entonces lo que vamos viendo que el sonido largo, su propio nombre, sonido corto, aunque sean 4 o 5, de todos modos se parecen al español, ¿sí? Por ejemplo, el sonido largo es I. Es muy fácil reconocerlo porque así digo yo. I, ¿sí? Entonces digo climb, ¿sí? Digo ride, ¿ok? Y el sonido corto es pero con la mandíbula hacia abajo. Así digo clip, así digo chip, ¿sí? El sonido largo sería O, como owner, ¿sí? O como bowl, ¿sí? El sonido, tiene otra particularidad, tiene otro sonido largo. Tiene 2 sonidos largos. El otro sonido largo es cuando se juntan 2 iguales, como cuando digo book o digo look, ¿ok? Entonces, decimos que el sonido largo tiene 2. Una, su propio nombre, ¿sí? Y el otro, el sonido U, ¿ok? Casi siempre cuando se juntan dos vocales, esas 2 vocales, ¿sí? A veces lo vamos a encontrar cuando está una sola.
pero es muy raro. Como les dije, en todas las reglas del inglés, todas, absolutamente todas, tienen excepciones. Entonces hay que estar atento a esas excepciones, ¿ok? Y el sonido corto se parece mucho al sonido de nuestra A, ¿sí? Como hot. No pasa nada si digo hot, me van a entender, hot, ¿sí? Pero lo más acercado sería hot, ¿sí? Ah, ah, ¿ok? Haz de cuenta que tú pones la boca para decir O, pon la boca para decir O. Ya que la tienes, antes de decirla, ábrela un poco más. Oh, ese es el sonido. Hot. ¿Ok? Su sonido largo es U, perdón, U. Ese es el sonido largo, ¿sí? Como cuando digo uniform. Uniform, university, ¿sí? Unique. Unique. ¿Ok? Y el sonido corto suena O, 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 como una O en español, ¿sí? Como digo but, digo hot, Me duele. digo cut, ¿sí? Y volvemos a la reglita anterior que era palabras semejantes, tienen sonido semejante, ¿sí? Fíjate bien, but, hot, cut, ¿sí? Clip, chip, bed, red, ¿sí? Car, match, Amy, ate, be, need, climb, ride, ¿sí? Book, look, uniform, unique. ¿Se dieron cuenta cómo se cumplió la regla? Palabras semejantes tienen sonidos semejantes. Entonces hay que estar atentos a esas palabras, ¿vale? Ok, hasta aquí. ¿Todo bien? Súper, súper bien. ¿Sí? Ok. Después vimos también que las consonantes también tienen algunas diferencias de sonidos. Por ejemplo, tenemos que la letra C o la letra C, la letra G, ¿sí? Y la letra D, estas tres letras suenan semejante al español con la única clara diferencia, perdón, también la P, con la única clara diferencia que suenan más explosivas. Por ejemplo, yo en español digo carro, ¿sí? Carro, carro. En inglés diría lo mismo, solo que acentuaría el sonido de esta letra. Car, car, ¿sí? Como decir cargar, comprar una caguama. Ay, ¿en qué estoy pensando? Ok, okay. Entonces, ¿sí? Igual pasa con la letra G. Yo digo, sobre todo con el sonido como gato. Yo digo gato, ¿sí? En inglés diría Garden. Garden, ¿sí? O diría goal, ¿sí? Un poquito más enfatizado. La letra D, yo digo dólar, ¿sí? Si lo digo en inglés diría dollar, dollar, ¿sí? Fíjate, en español dije dólar, en inglés diría dollar. Énfasis en esta y cambió el sonido de las vocales. Aquí digo do y aquí es el sonido schwa. Dollar. Dollar. Haz de cuenta, el sonido schwa es casi como si esa desapareciera. Dollar. ¿Sí? Ok. Entonces. Y luego, por ejemplo, aquí digo, yo digo pie, así digo en español. Pie. ¿Sí? En inglés se escribe diferente, pero se pronuncia igual, pero con la acentuación de la primera letra, que sería pie. Pie. Mucho más explosivo. Pie. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Después de estos sonidos, estas letras que vemos que tienen un sonido semejante al español, pero
un poquito más enfatizado, recordamos el sonido de la letra R. Para nosotros la letra R vibra en la punta de la lengua. ¿Sí? En inglés no vibra en la punta de la lengua, vibra en la garganta. Paso la lengua hacia atrás y vibro la garganta. Cuando paso mi lengua a la mitad del paladar, lo que sucede es que atrás se abre mi... Ajá. Sin hacer el rrr, Ángel. Tienes que hacer, la vibración tiene que hacer acá en la garganta. Tócate acá la garganta como si fueras un monstruo, así. No, ese es como en español, la punta de la lengua vibra. Fíjate bien, la punta de la lengua no la pongas detrás de los dientes, pásala a la mitad del paladar, acá atrás. Y ahí entonces trata de que suene como que quieres regurgitar algo desde la garganta. Eso, así es el sonido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí va quedando claro para los demás? Sí. Ok, entonces, así digo rain, así digo car, así digo car, así digo bar, así digo rainbow, ¿sí? Rumble, ¿sí? Es el sonido aquí. ¿Sí? Si se fijan, no solamente es al principio, también en medio y al final suena exactamente igual. ¿Ok? ¿Ok? Bien, entonces, otro sonido diferente es cuando la H, por ejemplo, la letra H, dijimos que tiene un sonido parecido y semejante al de la J en español, pero mucho más suave, como una J suave. Diríamos, ¿sí? Como más un énfasis, un aire, ¿sí? Así digo, hamburger. ¿Sí? Hamburger. Así digo, Hamburger. así digo hello. ¿Sí? Así digo Heather. ¿Sí? Heather. Ese es un nombre en inglés de mujer. Heather. ¿Sí? Ok, y aquí empezamos a ver una cosa. Fíjate bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? Esta parte de aquí, vimos que está una T y una H. Dijimos que la H, cuando está junto con una consonante, modifica su sonido. ¿Sí? En este caso, la TH suena como suena la Z española. ¿Sí? O sea, como si dijera zapato. ¿Sí? Ciudad. Así como suena la Z española. Entonces, decimos theater o theater. Theater. ¿Sí? Igual aquí decimos Heather. Se parece al sonido de la D, ¿se fijan? Pero con un poco más de aire. ¿Sí? Así decimos this, that, those. ¿Ok? ¿Sí? Entonces. Ok. Entonces la H con otra consonante va a modificar el sonido. ¿Sí? Por ejemplo, la S con la H suena shh. Es un sonido que conocemos nosotros, aunque no tiene ningún significado en español, pero sí decimos así como que shh. ¿Sí? No hay ninguna palabra que usemos con esa SH en español, pero lo conocemos. En inglés decimos wash, decimos brush, decimos shampoo. ¿Ok? Shower. Ok, voy a recapitular un poquito con lo que estábamos viendo la clase pasada. Viri, que las vocales se te confundían debido a que sigues teniendo la relación de la misma vocal en español. Por eso es importante que hagamos una relación de su sonido con respecto a palabras específicas en inglés. ¿Sí?
En este caso tenemos que encontrar aquellas palabras que hagan que me acuerde. Por ejemplo, esta, I, pues va a ser muy fácil porque así es como yo digo yo en inglés, ¿sí? Y aparte de todo, porque así digo iPhone, La marca, sí. ¿sí? Es muy fácil que yo me acuerde que esta es I, porque así se dice iPhone. Y bueno, si esta es I, pues no puede ser I. Si es I, pues no puede ser I. Y entonces, pues tengo que encontrar cuál es la que es I. Y ahí empiezo ya a hacer una especie de relación de cómo suena. ¿Sí? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo. Esto, lo que son el aprenderme el alfabeto, eso sí es a base de repetición, ¿eh? Repetición, repetición, repetición. ¿Sí? Luego la U, como decir you. U. Tú. Ajá, exactamente. Ahí yo puedo hacer el tipo de relación de palabras con las cuales me lleven este sonido. Entonces, decimos que las vocales tienen dos tipos de sonidos. Dos tipos de sonidos. El tipo de sonido va a depender de su uso. El sonido largo, pues lo podemos reconocer porque es su propio nombre, aunque en la O tiene dos sonidos largos. ¿Sí? El siguiente sonido largo que es el sonido U. Si se dan cuenta, digo que es sonido largo porque como que se queda un poco más dentro de la palabra. ¿Sí? Amy, B, iPhone, owner, book, uniform. Se queda como más dentro de la palabra. A diferencia de los sonidos cortos, que como ya dijimos también son varios, ¿sí? Son sonidos, como su nombre lo indica, cortitos. ¿Sí? Así decimos cat. ¿Sí? Mattress. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Son sonidos cortitos. ¿Sí? Se quedan cortos, se quedan poco tiempo en la palabra. ¿Sí? Cat, mattress, bar, ¿sí? Son más cortos. ¿Sí? Net, pet, let, clip, chip, tip. Esta es una palabra muy importante ahí en Los Cabos. Tip. ¿Sí? ¿Cierto o no? La propina. Ok. Luego, hot, lock. ¿Sí? Mock, Dog. duck. ¿Sí? Rock, clock. ¿Sí? Y luego, esta que sería but, put, not. Ok, más o menos, ¿sí? Entonces, decimos, no es que las vocales tengan dos sonidos, sino que tienen dos tipos de sonidos, sonido corto y sonido largo, ¿sí? El sonido largo, su propio nombre, más esta que es el sonido U, sonido que se queda más en la palabra. Y sonido corto es el sonido que es, digamos, parecido más o menos al español, pero que se queda muy poco tiempo en la palabra, ¿sí? También hablábamos, por ejemplo, decíamos que las consonantes también tienen diferente pronunciación y estuvimos hablando de esta. Esta, ¿cierto? Que decíamos cat, que es más fuerte, más explosivo. Decíamos dollar, que es también más pronunciado, más fuerte. Goal, ¿sí? Más, no vamos a decir gato, ¿sí? Pero en inglés sí decimos gain, goal,
O la P que decimos pie, ¿sí? Party, put, ¿ok? Entonces, decíamos también que otro de los sonidos, y creo que ahí fue donde nos quedamos, ¿sí? Que es el sonido de la H. La H suena como si fuera una J suave, como una J en español, pero suave, ¿sí? Una J suave, ¿sí? Y así decimos hot hamburger, ¿sí? Decimos hi, hello, ¿sí? Pero también encontramos que la J modifica el sonido de otras letras, como la H, la T. Por ejemplo, esta también, la T normalmente también suena como más explosiva. Pero si tiene la H a un lado, entonces suena como la Z en español. En español de España, perdón. ¿Sí? Ok. Ahí apareció mi pequeña dislexia, ¿se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces, en español de España, así, Z, ¿sí? Así digo, this, that, those, thank you, o thanks, ¿sí? ¿Ok? Entonces, y luego también vemos que la G con la H tiene una diferencia de sonido. La G con la H tiene dos posibilidades. Una, o es muda, ¿sí? Como en Tot. ¿sí? Ahí se pronuncia tot, tot, ¿sí? O suena como una F, ¿sí? Tough, tough, ¿sí? De pronto, si se dieron cuenta, la diferencia que yo, la diferencia que yo encuentro es que después de la G con la H hay una consonante fuerte. Entonces, este sonido domina. Y esta se vuelve muda. Tot. Tot. Y acá, después de la G con la H, no hay esta consonante. Por lo tanto, suena como si fuera una F. Tough. Tough. ¿Sí? Tough. Vamos a recordar nuevamente que todas las reglas en inglés van a tener una excepción. ¿Debido a qué? Pues debido a la diversa ramificación, o bueno, a las diversas raíces que tiene el idioma inglés, como ya lo hemos hablado con anterioridad. ¿Sí? Hablamos también de la letra R, ¿sí? Que decimos la letra R para nosotros es vibrando la punta de la lengua. Rrr, rrr. La letra R en inglés no se vibra la punta de la lengua, sino que lo que se vibra es la garganta. La lengua se pasa a mitad del paladar blando y se vibra acá. Exactamente. Y siempre suena igual. Rain, rock, red, Rainbow. right, ¿sí? Bring, ¿sí? Si te fijas, siempre suena igual. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, en general, casi son los cambios que encontramos en los sonidos. Hay otros sonidos que sí se modifican un poquito en el inglés, pero también son parecidos al español, no nos son tan ajenos, como el sonido SH, no nos es tan ajeno, aunque no lo usamos en ninguna palabra en español, pero lo conocemos el sonido, lo sabemos hacer, ¿sí? Shampoo, ¿sí? Wash, brush, ¿sí? Sí. Igual el sonido de la W, que es como un búho. ¿Sí? No existe ninguna palabra en inglés o de origen en castellano que se haga con W, pero conocemos el sonido, no nos es tan ajeno. ¿Sí? Así decimos
water, ¿sí? Así decimos. Ujú, word, word, ¿sí? Entonces, no es tan complicado. Y aquí vamos a pasar a otra parte que quizá no hemos visto. Hay una parte de cuando usamos, por ejemplo, de las vocales. Dijimos que teníamos sonidos largos y sonidos cortos, ¿verdad? Vocales con sonidos largos y con sonidos cortos. ¿Cuándo usamos un sonido largo y un sonido corto? Y esta parte es muy interesante porque normalmente no nos damos mucho cuenta de ello. Pero les voy a decir algunas reglitas de cómo usarlos. Vamos a entender, y les repito nuevamente, que todas las reglas que veamos en inglés siempre tienen una excepción. La tienen, siempre la van a tener. Entonces vamos a estar atentos y alertas a esto, ¿ok? Bueno, por ejemplo, usamos el sonido corto en las vocales cuando tenemos una palabra que está combinada con una consonante, una vocal y una consonante, ¿sí? Que la combinación final es esto, consonante, vocal, consonante. Y aparte de todo, tiene una sílaba. Y aquí vamos a entender qué cosa es una sílaba. Una sílaba es una parte de la palabra o una palabra completa que lo puedes decir de una sola emisión. Por ejemplo, en español, palabras de una sola sílaba. Sol, mar, Yo, sal. tú. ¿Perdón? Yo, tú. Yo, tú, Juan. Mío. No Ah, es cierto, son, mío. mío son dos. Mío. Ajá. Sí. Mío son dos. ¿Sí? Ujú. Entonces, él. Bueno, ya más o menos entendimos, ¿no? Entonces, en inglés también tenemos palabras de una sola sílaba, pero vamos a entender que la sílaba en inglés no es igual que la sílaba en español. ¿Por qué? Porque en español las letras corresponden al sonido único. Es decir, son 3 letras, son 3 sonidos. En inglés no. En inglés, por ejemplo, podemos decir hi es una palabra de una sola sílaba, pero tough también es una palabra de una sola sílaba. ¿Se fijaron la cantidad de letras tan diferente? ¿Sí? 6 letras. Pero si te fijas, en cuestión de sonido, hi, Suena más largo. tough. En cuestión de duración, son Sí. iguales porque lo digo de una sola emisión de voz. ¿Sí? Hi, tough. ¿Ok? Bueno, Ay, aquí lo que pasa es que yo estoy buscando una palabra que sea de una sola sílaba, pero que contenga de manera escrita esta combinación, consonante, vocal, consonante. ¿Sí? ¿Como cuál? Hot. Cuélgalo, mira, está libre el ganchito. ¿Te fijaste? Hot. Tiene Sí. la combinación consonante, vocal, consonante. Y es de una sola sílaba, la digo de una sola emisión. Hot. ¿Sí? Car. ¿Sí? Por ejemplo, bar. Apple. Quizá. Escúchala. No, pero, perdón. Bueno, sí es una sola misión, pero No, son dos. no. Apple. Sí. Son dos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te hago esta comparación, cuando tú dices el nombre Juan, no dices Juan, No. lo dices Se de una ligan emisión. las vocales. Ajá. Entonces, Apple, si son dos emisiones, no es de una sola, no es de una Sí. sola. ¿Sí? Entonces, tenemos que todas las palabras que yo encuentre de una sola sílaba con combinación consonante, vocal, consonante, por lo general van a ser sonidos cortos. sonido corto, exactamente. ¿Sí? Lock. ¿Sí? Clock. Oye, pero ahí tiene dos consonantes. Sí, pero el tiene- sonido,
Pero Solo el sonido es uno solo. solo. No suenan estas dos, suenan como un solo sonido, un sonido, ¿sí? Ah, pero acá tiene otra consonante, sí, pero acuérdate que te dije, la combinación final es consonante, vocal, consonante. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahí vamos a encontrar sonidos cortos. ¿Cuándo utilizo sonido corto en la palabra? Bueno, cuando tengo una palabra de una sola sílaba que tiene la combinación consonante, vocal, consonante. ¿Ok? También hay otro momento donde yo uso el sonido corto. Ese es un poquito más complejo de entender. Vamos a tratar de abrir nuestra mente, porque aquí vamos a hablar de algo que se llama sílaba tónica. En español nos hablaron también de esta sílaba tónica. La sílaba tónica es la que tiene el mayor énfasis dentro de la palabra. Por ejemplo, mi nombre es Angélica, ¿sí? El mayor énfasis de mi nombre está en la segunda sílaba, que es G, Angélica, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos algo que se llama acentuación, perdón, Es de esdrújula. angélica, ¿ok? De aquí sacamos las palabras Sí, graves, agudas y esdrújulas, ¿no? Entonces, pero tenemos el acento prosódico y el acento escrito, ¿sí? En este caso, mi palabra tendría que llevar un acento escrito. En inglés no existe el acento escrito, todos son acentos prosódicos. Pero aquí vamos a ver cuando yo tengo una palabra, por ejemplo, ¿sí? Elephant. ¿En dónde está la acentuación? La En más la fuerte. primera El inicio. letra, El inicio. Elephant. elephant. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta y esta forzosamente son sonido corto. ¿Por qué? Porque son las sílabas suaves, sílabas que no tienen, ¿sí? Que no tienen acentuación. Entonces, uso el sonido corto en sílabas que no son la sílaba tónica, es decir, en sílabas que no llevan la fuerza en la palabra. ¿Ok? Por ejemplo, te voy a poner, la mayoría de las palabras en inglés, la gran mayoría son palabras cortas, déjame te digo, ¿eh? Eso facilita mucho la forma de hablar y la forma de identificar las palabras, pero sí hay palabras largas, por ejemplo. Ok, aquí donde está la acentuación mayor, Al inicio, al inicio, en esta parte, ¿no? Donde dice you. you. Ok, aquí encontramos que esta es la sílaba más fuerte. Quiere decir entonces que esta vocal, esta de aquí y esta de aquí, necesariamente son sonidos cortos. ¿Me expliqué? Sí, Entonces, tengo dos momentos en los cuales yo utilizo el sonido corto en la palabra. En palabras cortas, tengo sonido corto. Palabras cortas que tengo consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Consonante, vocal, consonante. Combinación consonante, vocal, consonante es sonido corto. Y el otro momento cuando yo utilizo el sonido corto es cuando yo tengo sílabas, 2 o 3 sílabas en una palabra y tengo que identificar cuál es la más fuerte dentro de la palabra, porque las otras dos necesariamente son sonido corto. Es decir, mi sonido corto lo utilizo cuando no tengo una sílaba tónica, es decir, una sílaba fuerte. En las sílabas suaves es cuando yo utilizo el sonido corto. ¿Ok? Está fácil de entender, ¿no? los sonidos suaves, No. Los sonidos cortos en una palabra larga los identifico porque son las sílabas suaves. Son las sílabas más suaves. ¿Ok? ok. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. ¿Todos entendiendo? Sí. ¿Dudas? Sí, Sara, Viri, Todo bien.
Todo bien, perfecto. Vamos a ver si es cierto. Ok. Vamos a ver cuándo utilizo los sonidos largos. Los sonidos largos de las vocales se utilizan en momentos muy interesantes. Uno de ellos, vamos a irnos a la otra página de una vez. Uno de ellos es cuando yo tengo la regla de la I mágica. Esta es la letra I, ¿verdad? En inglés. ¿Sí? Sí. Es la letra I en inglés y le llamamos la letra I mágica. Pasa una cosa con la letra I en inglés. Cuando se queda al final de una palabra, sola, sin ninguna otra vocal, no le da la gana hablar. ¿Sí? Así decimos table. Así decimos miracle. Miracle. Así decimos table. Así decimos ¿alguna palabra que te acuerdes? Por ejemplo, así decimos Debbie. Debbie. ¿Sí? Se queda al final, ¿no? Pero bueno, mira, vamos a trabajar con estas dos. Sí, tienes razón, Arturo. Había dos vocales juntas y ahorita te voy a platicar de eso. ¿Sí? Pero bueno, te voy a platicar. Cuando tenemos esta regla de la I mágica, pasa una cosa. Esta I no suena, es muda. Y tú vas a decir, bueno, ¿y para qué la tengo ahí? Si ya quedamos que los americanos ahorran letras. Y hasta acentos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué la tengo ahí? ¿Para qué la escribo si no suena? Ah, no, espérame. Es que resulta que esta I sirve para una cosa específica. Sirve para decirme que la vocal anterior suena con su sonido largo. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una palabra de una o dos sílabas, atenta, una o dos sílabas, y termina en una I muda, la vocal anterior tiene un sonido largo. Esta regla se va a aplicar siempre y cuando existan en medio de estas dos o una o dos consonantes. Cuando hay más, ya no es identificable la regla. ¿Sí? Por ejemplo, te lo voy a poner muy fácil. Si yo te digo, ¿cómo dirías esta palabra? Tip, Chip. ¿Sí? Pero si yo le pongo esta, type, Tape. type. ¿Sí? Type. Si yo te digo esta, ¿cómo lo dirías? Good. Ajá. ¿Y si le pongo esta? Oh, cute, Cute. Cute. cierto, ¿Sí? cute. Por ejemplo, si yo te digo espérate. ¿Cómo dirías eso? mute, Mood. Mat. ¿Ah? Mat. Mood. Acuérdate, como mat. ¿Y si le pongo eso? Mute. Mute. Unmute. ¿Sí? ¿Cómo dirías? Car. Care. hair, Care. Tape. Care. cierto, ¿Sí? Está facilísimo, ¿no? Súper Algo. fácil. La regla de la I mágica. Si yo tengo una palabra de una o dos sílabas, ¿sí? Que termina en una I que es muda, entonces quiere decir que la vocal anterior a esta vocal va a sonar con su sonido largo. Facilísimo, ¿no? Ok, la siguiente. ¿Cuándo más uso un sonido largo? Cuando yo tengo dos vocales juntas. Cuando yo tengo dos vocales juntas. Nosotros en español a estas dos vocales juntas les llamamos diptongo, ¿cierto? Diptongo. ¿Por qué? Porque están dos vocales juntas y las dos suenan.
¿Sí? Por ejemplo, yo diría aéreo. Ay, perdón. Aéreo. ¿Sí? Aeronave. Ajá. Ahí yo tengo dos diptongos en una misma palabra. ¿Ok? Ujú. Porque tengo dos sonidos vocálicos. AE y luego Bien. EO. Ok. Cuando yo tengo dos vocales juntas en inglés, resulta que no tengo dos sonidos. Por eso no se puede catalogar como un diptongo realmente. ¿Sí? Porque no hay dos sonidos de vocales. Hay un solo sonido. Quiere decir que se fusionan las dos vocales para crear un solo sonido. ¿Sí? Por ejemplo, este sonido sería el sonido I. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, eagle. Y ahí ya no importó si estaba la I muda al final, porque ya tenemos las dos cosas. Tenemos el diptongo. ¿Sí? Eagle. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, Bien. bean. ¿Sí? Hijo, bien. Ok. Fíjate bien, a este diptongo yo tengo la costumbre de llamarle las hermanitas. Hijo. ¿Por qué? Te voy a platicar. ¿Alguien de ustedes tiene hermanitas mayores? ¿Quién tiene hermanas? ¿Todos, ¿todos tienen hermanas? Ok. Sí, ¿Mayores o menores? Mayores. menores. Ambas. Ok. En el caso de los varones, ¿tienen dos hermanas, digamos que sean más o menos de la misma edad? Sí. ¿Sí? Dos hermanas más o menos de la misma edad. Sí. Bueno, les voy a platicar y díganme si miento. Las hermanas, sobre todo cuando son niñas, normalmente se hace lo que dice la mayor. Normalmente la mayor decide, la mayor dice, la mayor juegan los juegos que quieren, sí, Y lo que el hace la mayor. Hasta un día muy específico que la menor se enoja y se emberrincha, ¿sí? Va y la acusa con la mamá y la mamá dice, ya déjala, ya es lo que la niña quiere, ¿cierto? Sí. Bueno, pues es más o menos lo que pasa con este diptongo, ¿sí? Digamos que la letra I es la mayor y casi por lo general se va a hacer lo que ella diga. Pero va a llegar algún momento en que la menor se emberrinche y entonces lo va a acusar con su mamá y va a hacer lo que ella quiera, ¿sí? Entonces, aquí yo digo eagle, bean, pero acá tengo que decir bear, Bear. bear, Bear. bear, ¿sí? Bien. Y Bear. aquí tengo que decir clear, Clear. ¿ok? Bear. Entonces, de estas vocales juntas, tenemos que evaluar y que verificar cuáles son los sonidos que se van generando, ¿sale? Por Clear. ejemplo, este sonido, a mí me es fácil pronunciarlo, ¿sí? Porque yo digo, suena O, como nosotros decimos lo leemos en español, pero en realidad quien está sonando nada más es esta, con su sonido largo, O, ¿sí? Aunque recordemos que hay ocasiones, o muchas veces, hay excepciones a las reglas. Por ejemplo, te lo puse muy claro hace rato. Ahí suena tough. Entonces, esta es una de sus excepciones que tenemos que estar atentos, ¿sí? Por ejemplo, también Care. ese es broad, ¿sí? Bear. Ok. Cuando yo tengo doble I, va a sonar I. A fuerzas, no hay de otra, ¿no? Va a sonar I. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a estar atentos? Cuando nosotros tenemos dos vocales juntas, decimos que mi vocal va a sonar con un sonido largo. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Porque son dos vocales. ¿Cuál es el que va a prevalecer? Bueno, va a prevalecer el que tenga el sonido más fuerte. ¿Ok? El que tenga el sonido largo más fuerte, ese es el que va a prevalecer. Entonces, decimos, recapitulando, sonidos cortos los usamos con
las palabras cortas de una sola vocal, consonante, vocal, consonante, combinación, ¿sí? Por ejemplo, shot, ¿sí? Shot. ¿Ok? Decimos hot, car, bar, lock, clock, shot, ¿sí? Sonidos cortos en palabras cortas, consonante, vocal, consonante. También tenemos sonidos cortos cuando tenemos una palabra de más de 2 sílabas, de 2 o más sílabas, y la sílaba suave, la que no lleva la acentuación, es la que tiene sonido corto. ¿Ok? Luego, les hablamos de sonidos largos de las vocales. Sonido largo de la vocal suena cuando nosotros tenemos la I mágica, la regla de la I mágica. Yo tengo una palabra de 1 o máximo 2 sílabas y esta termina con una I muda, la siguiente vocal anterior, ¿sí? Va a ser, va a sonar con sonido largo, ¿sí? Y cuando más utilizo sonidos largos, cuando en una palabra tengo 2 vocales juntas, ¿sí? Cuando yo tengo 2 vocales juntas en una palabra, sea chica o sea grande la palabra, va a sonar con sonido largo. ¿De cuál? De la que tenga el sonido más dominante, más fuerte. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, teacher. ¿Podremos tener Oh. esas reglas? Sí, no solo les voy a poner esas reglas, les voy a dar un regalito por ahí, que es más o menos ¿cómo sería la pronunciación según el diptongo? ¿Sí? Es decir, les voy a poner los diptongos posibles y más o menos su sonido dentro de la palabra. Vuelvo a recordarles una vez más, todas las reglas del inglés tienen excepciones. ¿Sí? Se van a encontrar con palabras que no sigan la regla, palabras rebeldes. ¿Y qué se hace con esas palabras rebeldes? Pues lo mismo que haces con el rebelde que vive en tu casa. Todos en la familia tenemos un familiar que es rebelde. ¿Qué hacemos? Pues nada, lo aguantamos y aprendemos a vivir con él. ¿Sí? En mi casa... Si no sabes quién es el rebelde, aguas porque eres tú. Exacto. En mi casa, yo podría decirte que el rebelde es el que se porta bien, porque todos los demás nos portamos, pero patas para arriba. Entonces, ahí le hacemos bullying a la oveja blanca de la familia. Hombre. Entonces, esas son las reglitas, están súper, duper fáciles, pero les voy a dejar una tarea muy interesante. Les voy a mandar una hoja con varias palabras en inglés y con esa hoja y la que ya les mandé del cuadrito de los adjetivos, van a encontrar palabras que se ajusten a estas reglas, ¿ok? Van a clasificar palabras que se ajusten a estas reglas y vamos a empezar a pronunciarlas. Como ya tenemos la pronunciación de las consonantes más complejas, ¿sí? Y ya entendimos las reglas de cuándo sonidos cortos y cuándo sonidos largos, pues la pronunciación debe resultar mucho, muy sencilla, ¿sí? Ya lo demás es acostumbrarnos a hacer. ¿Ok? Ahora, Como decía en un principio, no sabemos cómo se pronuncia ni nada. Con estas reglas ya lo tenemos. Sí, ya tienen un poquito más claro de cómo y por qué. ¿Sí? Entonces. ¿Cuál, corazón? La tarea, ¿te la repito? Ok, repito la tarea. Bien. Les voy a compartir, para que ustedes puedan realizar esta tarea, les voy a compartir no solo las reglas de cuándo suenan de un modo y solo del otro, sino que también les voy a dar el regalito de ponerles los posibles diptongos que nos encontramos y sus sonidos simulados, más o menos para que nos acordemos. Y la tarea es que en base al cuadrito de adjetivos que ya tenemos y otro cuadrito que les voy a mandar, pero ahora de verbos, van a buscar las palabras que se ajusten a estas reglas. Acuérdate, son 4 reglas, 2 para sonidos cortos y 2 para sonidos largos, ¿sí? Entonces, vas a buscar que se vayan ajustando a estas reglas. Vas a hacer 10 de cada una de las reglas. Vas a buscar 10 palabras que se ajusten a la regla de consonante, vocal, consonante. 10 palabras que se ajusten a la regla de las sílabas suaves. 10 palabras que se ajusten a la regla de la I mágica
y 10 palabras que se ajusten a la regla de las 2 vocales juntas. ¿Sí? Y obvio, todas las cosas que tú vas a hacer escritas, las tienes que pronunciar. Sí, yo sé que tengo por ahí algunas tareas que revisar. ¿Sí? Y ya de manera personal les mando sus comentarios, pero hay que hacerlos y lo más importante, volvemos a platicar con lo que estuvimos hablando antes, es la autorregulación. Es lo que yo soy capaz de realizar y lo que yo soy capaz de hacer. Algo que tú podrías hacer perfectamente es irte a los videos de las palabras para memorizar. ¿Te acuerdas que tenemos palabras para memorizar y ahí está la pronunciación? Revisa a cuál regla pertenecen. Ok. ¿Sí? ¿Sí? O vete a los videos que teníamos de pronunciación y vuelve a revisar a qué regla pertenecen. ¿Sí? Y ahí es donde yo tengo como que muchas cosas que trabajar y muchas cosas que entender. ¿Vale? Les voy a subir, por cierto, otro video el día de hoy. De los videos. ¿A qué regla perteneces? ¿A qué se refiere? De estas 4 reglitas que acabo de decirles. Okay. Sonidos cortos o sonidos largos. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿hasta ahí todo súper bien? Ángel. Sí. Sí. ¿Sí? Ok, Sara. Lisette, ¿todo bien? Sí. Comprendiéndole. ¿Sí? Yasmín, agradezco muchísimo tus comentarios y de verdad espero de todo corazón que sí sea el tiempo en que tú realmente hayas aprendido inglés. ¿Hasta ahorita cómo vas? Muy bien, teacher. Estoy ahí anotando y muy bien. Gracias. Muy claro, ¿no? Sí, muy, muy claro. Ok. Imelda, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Erika, Muy bien, teacher, gracias. Viri. Excelente. Arturo, Bien, teacher, gracias. Debbie. Bien, teacher. Bueno, porque ya vamos a empezar a hablar. Acuérdense, Spanglish en casa se necesita, hay que practicar, ¿vale? Bueno, mientras, pues nos despedimos por el momento. Muchísimas gracias. Gracias. Bye. Besos. Gracias. Nos Bonita vemos noche. la próxima clase. Bye. ¿Cuándo? Bye. Viernes. Bye. Gracias. Gracias.